Saludos a todos, este es Tecnomath PR, tu profesor tecnoeducativo. Y en esta ocasión vamos a trabajar con el tema de expresiones algebraicas. En el video pasado vimos que la diferencia fundamental entre la álgebra y la aritmética es el concepto de variable. Vamos entonces a empezar a definir lo que es una expresión algebraica. Las definiciones en matemáticas son sumamente importantes porque es lo que da la base teórica a esta disciplina, y entender estas definiciones va a evitar errores conceptuales en el futuro. Así que vamos a definir claramente lo que es una expresión algebraica. Dice así, definición: una expresión algebraica es una expresión que contiene números reales, operaciones aritméticas y variables. Así que una expresión algebraica tiene ciertas características. Para que matemáticamente una expresión se llame expresión algebraica, debe tener, estas son las características: números reales, operaciones aritméticas, entiéndase suma, resta, multiplicación y división, y el concepto de variable, que es que se introduce en álgebra. La mejor forma que podamos visualizar esto es con varios ejemplos. Por ejemplo, esto es una expresión algebraica. 2x más 6 es una expresión algebraica porque tiene variable y tiene multiplicación entre el 2 y la x y suma. Otro ejemplo de una expresión algebraica es 3 menos x más y. Esto es una expresión algebraica porque tiene números, tiene variables y tiene operaciones aritméticas entre ellas. Otro ejemplo de una expresión algebraica pudiera ser x más y dividido por 6. Esto es otro ejemplo de una expresión algebraica. Ahora, para que estemos claros en esta definición, a veces es bueno identificar qué no sería una expresión algebraica. Por ejemplo, esto no sería una expresión algebraica. Repito, no sería. Para que veamos la diferencia, digamos, 3 más 7, esto tiene número, tiene suma, pero no es una expresión algebraica. De hecho, es una expresión numérica. Y por ejemplo, esto no es expresión algebraica. Y digamos, este otro ejemplo: 3y más 6 igual a 18. Esto no es una expresión algebraica, porque a pesar que tiene números, operaciones aritméticas y variables, tiene el signo de igual, lo que lo convierte en una ecuación. Así que esto tampoco es una expresión algebraica. Ahora bien, vamos a definir algunos conceptos importantes relacionados a lo que es una expresión algebraica. Pero para hacerlo, vamos a escoger, digamos, la expresión algebraica 3p al cuadrado más 18p menos 6. Digamos, esta expresión algebraica. Esto es un ejemplo, ¿verdad?, de una expresión algebraica. Vamos a escribir aquí, por ejemplo, y vamos a definir, basado en esta expresión algebraica, algunos términos importantes. El primer término que vamos a definir es lo que son literalmente, lo que es un término, términos. Los términos son las partes que componen una expresión algebraica, pero están separadas por sumas o restas. Así que en este caso, esta expresión algebraica tiene 3 términos. Cada vez que haya una suma o resta es un nuevo término. Así que en este caso, los términos de esta expresión algebraica son 3p al cuadrado es un término, 18p es un término y 6 es un término. Repito, los términos
son los que componen una expresión algebraica, pero están separados por sumas o restas. Cada vez que haya suma o resta, una suma o una resta, se compone un nuevo término. Esto es importante porque, por ejemplo, 3p cuadrado, entre 3 y la p hay una multiplicación y está el cuadrado. Pero esto sigue siendo 3p al cuadrado, un solo término. Los términos se definen cada vez que hayan sumas o restas. De hecho, esto es una expresión algebraica de 3 términos. ¿Está bien? Otro concepto que quiero explicar es lo que se conoce como los coeficientes. Y los coeficientes son los números que acompañan a las variables. Repito, un coeficiente es un número que acompaña a las variables. En este caso, tengo la variable p y la variable p al cuadrado, pues el término de la variable p al cuadrado es 3 y el coeficiente del que acompaña al p cuadrado es 3 y el coeficiente que acompaña a la p es 18. Repito, los coeficientes son los números que acompañan las variables. En este caso hay dos coeficientes, el que acompaña el p cuadrado, que es 3, y el que acompaña al 18p, a la p, que es 18. También vamos a hablar de las variables, y en este caso, esta es una expresión algebraica en una sola variable, la variable p, pues la variable en este caso sigue siendo la p. Aunque esto está elevado al cuadrado, sigue siendo la misma p, porque p cuadrado es p por p. Así que la variable, de hecho, representa un número y la variable es importante. Hay expresiones algebraicas donde hay más de una variable, pues se seleccionan esas variables. Y el último concepto que quiero explicar es el concepto de constante. Y las constantes son los números que no tienen variables. Repito, la constante es el número que no tiene variable. En este caso, el número sería negativo 6. Recuerda que la resta es la suma del opuesto, así que esto es más negativo 6. Por eso la constante en este caso es negativo 6. La constante es el número que no está acompañada de ninguna variable. Repito, los términos de una expresión algebraica están separados por sumas y restas. En este caso hay 3, 1, 2 y 3, que serían 3p cuadrado, 18p y 6. Los coeficientes son los números que acompañan las variables. En este caso, 3 acompaña p cuadrado y 18 acompaña la p. Las variables es la letra que representa un número que está en la expresión algebraica. En este caso solamente aparece la p, puede haber más variables. Y las constantes, que son los números que están solitos, una constante, no hay variable, no acompaña ninguna variable, en este caso es negativo 6, porque esto es más el opuesto de 6, porque la resta es la suma del opuesto. Vamos entonces ahora a, digamos, hacer un ejemplo más con lo que acabo de decir. Por ejemplo, digamos que quiero expresar o hallar cada uno de lo que quiero hallar las variables, quiero hallar los coeficientes, quiero hallar los términos, quiero hallar las constantes en la siguiente expresión algebraica. Digamos que voy a escoger 3x cuadrado y a la 3 más 7xy menos 8xy cuadrado más 10. Okay. Para empezar, primero, ¿cuáles son los términos que acompañan esta expresión algebraica? Los términos, pues los términos están separados por sumas y restas, así que tengo el primer término es 3x cuadrado y a la 3. Segundo término es 7xy. El tercer término es menos 8xy cuadrado. Y el cuarto término es positivo 10. Vamos a hallar entonces ahora los coeficientes. Los coeficientes son los números que acompañan las variables. Del primero es 3, del segundo es 7, del tercero es menos 8 y del cuarto, perdón, el 10 no es un coeficiente, de hecho el 10 es una constante porque no acompaña ninguna variable. Vamos a ver entonces ahora las variables en las que está esta expresión algebraica, y las variables son x y y. Tenemos dos variables, esta expresión algebraica está en dos variables, x y y. Y entonces las constantes, que en este caso es la constante 10. Hasta aquí entonces el video de introducción a las expresiones algebraicas.